Entre libros, palabras, páginas y análisis. Realiza Marta Lucía Kenwan. Un programa de Academia Javeriana. Bienvenidos a Entre Libros, un programa de la tienda Javeriana que llega a ustedes por los 91.9 de Javeriana Estéreo. En el día de hoy me encuentro con Tomás Rubio Casas, librero de Libélula Libros de Manizales, quien nos introducirá en el primer ciclo de autores y sus obras. En el día de hoy hablaremos del escritor francés Gustave Flaubert. Bienvenido, Tomás. Hola, Marta, muchas gracias. Y pues no, gracias como siempre por la invitación. Gustave Flaubert nació en Rouen el 12 de diciembre de 1821 y murió en Baja Normandía el 8 de mayo de 1880. Es considerado uno de los mejores novelistas occidentales y es conocido principalmente por su primera novela publicada, Madame Bovary. Uno de sus rasgos distintivos era su escrupulosa devoción por el arte y el estilo, cuyo mejor ejemplo fue su interminable búsqueda de la palabra exacta. Bueno, la idea es hablar un poco sobre Flaubert, un escritor que es supremamente particular porque cumple una especie de destino trágico y una especie como de maldición del escritor, porque es justamente el perfecto ejemplo del hombre que le dedica toda su vida a la literatura. Y esto, que pues podría sonar atractivo, romántico, juicioso, pues yo creo que en el fondo esconde una muy triste verdad, y es que finalmente Flaubert fue un hombre muy solo, fue un hombre que se encerró prácticamente toda su vida, y a pesar pues de tener unos episodios que unos dicen que fueron de epilepsia, otros de sífilis, a pesar de todos estos impedimentos, pues aún en un estado de salud más óptimo, creo que también hubiera optado por encerrarse en su cuarto. En las clases de introducción a la filosofía, o de pronto en alguna pregunta de quién quiere ser millonario, cuentan una historia de Manuel Kant. Cuentan que era un tipo tan riguroso en su horario y en sus costumbres que todos los días hacía una caminata por un pueblito que se llamaba Königsberg, que era justamente su lugar de origen. Y la gente, cuando lo veía caminar, sabía qué horas exactamente eran, porque todos los días hacía el mismo recorrido. Entonces, cada vez que uno veía a Kant caminar por Königsberg, por determinado lugar, eran las 4:30 de la tarde, eran las 5 de la tarde. Cuento esto porque con Flaubert, digamos que la historia es muy parecida, porque él vivía en una casa grande, unos dicen que muy bonita, a las orillas del río Rouen, en un lugar que se llamaba Croisset. Él todas las noches trabajaba, siempre con la misma rutina. Y cuando los barcos iban río arriba, a lo lejos alcanzaban a ver una luz. Esa luz era la ventana de Gustave Flaubert. Así que sabían cuánto faltaba para llegar a París, cuánto faltaba para llegar a determinado sitio, porque él siempre tenía la luz prendida y era una especie de faro. Este ejemplo lo cuento como para demostrar un poco su rigidez, para demostrar ese supremo juicio y esa completa devoción por el ejercicio literario. Era un hombre que se despertaba, respondía a la correspondencia que tuviera que responder, tomaba un desayuno más o menos frugal, leía periódicos, luego salía un rato y caminaba por los alrededores de su casa, y finalmente ya por la tarde, luego de almorzar, empezaba sus jornadas absolutamente maratónicas de 5 de la tarde a 3, 2 de la mañana sin descanso. Era un escritor que le entregó prácticamente todo su oficio a la eufonía. Él decía que en un párrafo no podían haber dos palabras que sonaran igual, no podía aparecer maldición y perversión en 3 renglones. Eso era un error. El lenguaje no podía ser así cacofónico, tenía que ser absolutamente melódico. Eso, bajo unos mínimos estándares de eufonía, pues queda bien, pero lo de él era absolutamente caótico, y si habían 2 palabras en 1 o 2 páginas parecidas, él tenía que borrarlas. Cuenta él mismo que habían jornadas de trabajo en las que escribía solamente un párrafo. Estamos hablando de jornadas de 10 horas, de 12 horas, en las que solo escribió un párrafo. Esa era la tragedia de Gustave Flaubert. Borges justamente hacía una especie de distinción entre los escritores, los catalogaba como sacerdotes o no de la literatura, refiriéndose por supuesto a esta rigidez que les contaba. Flaubert, por supuesto, y el mismo Borges, pues son ejemplos de lo primero, de esas personas casi que monacales, absolutamente encerradas, condenadas, por así decirlo, a la soledad y a la creación, pero desde su más cruel cualidad. Pero bueno, digamos algo sobre las obras de Flaubert. A mí personalmente la que más me gusta es una obra que se llama La Tentación, o Las Tentaciones de San Antonio. Es una obra muy rara. Cuenta la leyenda que Flaubert por lo menos la escribió 3 o 4 veces en su vida. La primera
fue más o menos por allá a finales de los 1840, y cuenta la historia que luego de mucho trabajo, después de dedicarle muchísimos meses a la composición de la Tentación de San Antonio, finalmente Flaubert la termina, llama a su casa a los mejores amigos, que eran, si no estoy mal, 3. Estos 3 amigos aceptan el trato que les ofrece Flaubert, es el siguiente: yo les voy a leer durante las próximas noches hasta cuando acabemos, ustedes no van a decir nada, no van a opinar, por supuesto pueden tomar notas, pero solamente luego de que yo termine de leerles, ustedes darán su veredicto. Durante las 3 siguientes noches y hasta casi al amanecer en cada una de ellas, Flaubert lee la Tentación de San Antonio. La historia justamente del Santo Antonio, el anacoreta del desierto de la Tebaida, en el que sufre una serie de alucinaciones, las tentaciones justamente, y en una escena pues absolutamente bíblica, se le presentan las mujeres desnudas, se le presenta el poder, se le presenta la gula, esta serie de pecados. Flaubert lee, dice: listo, terminé. Y los 3 amigos, casi que al unísono, le dicen: arrójala al fuego, tienes que quemarla. Es una obra absolutamente ininteligible, no se entiende nada, es un montón de palabras y de vocabulario extraño, arrójala al fuego. Flaubert, pues era el trato, tenía que aceptar el veredicto, coge la novela, el manuscrito y la arroja a la fogata. Entonces, es una historia muy curiosa porque, bueno, Flaubert la va a reescribir, pues por algo se las estoy recomendando, y finalmente la va a publicar años después, casi 20 años después, y es justamente esa historia de un hombre absolutamente solo en el desierto. Italo Calvino decía una cosa muy bella sobre los ermitaños: el real ermitaño no necesariamente tiene que vivir en el desierto. Nosotros podemos encontrar perfectos ermitaños en el centro de una ciudad, solamente importa que realmente decida hacerlo. Entonces, pues lo de Flaubert es una exageración y juega con la historia y se lo recomiendo. Por supuesto, tiene una novela famosísima desde la pura teoría literaria, pero lo más importante es famosísima desde los lectores, que se llama Madame Bovary. Madame Bovary es justamente la reacción a esta historia que les acabo de contar de las tentaciones y el fuego, porque luego de que la crítica de sus amigos justamente le haya dicho: vea, es una novela que aparece de otro tiempo, que es alambicada, que tiene demasiadas palabras, demasiada retórica, Flaubert decide: bueno, me voy a dedicar a la literatura realista. Fruto justamente de ese fracaso que es La Tentación, escribe una novela basada en una muchachita de provincia, cuenta sus costumbres, la manera en la que vive, y termina casándose y luego termina consiguiendo una serie aparentemente de amantes, una típica pueblerina con algún afán de cosmopolitismo. Esa señorita se llama Madame Bovary, Emma Bovary. Entonces, pues sí, probablemente sea su novela más famosa. ¿Cuál es la importancia de Madame Bovary? Aquí muy resumidamente, Flaubert lucha contra el estereotipo del típico novelista del siglo XIX, el cual se encargaba de juzgar a la sociedad, de juzgar a su tiempo, a sus personajes. Flaubert decide, antes de emprender la escritura de Madame Bovary, hay que eliminar la mirada que juzga, la mirada que va a reflexionar sobre los hechos. Yo solamente quiero mostrarlos y que el lector saque por sí mismo sus conclusiones. Esta idea, que sonaría bastante sencilla, pues realmente es casi que inencontrable en la literatura, porque siempre, desde Cervantes, pasando por Balzac, siguiendo con Stendhal, siempre nos damos cuenta que es inevitable que el escritor opine, que el escritor plasme su pensamiento, su opinión sobre lo que está pasando. Flaubert, con Madame Bovary, es justamente la reacción a esto. Por eso es con el Quijote uno de las bases de la novela moderna, porque finalmente luego esa idea, la de no juzgar, la de no mirar, la de simplemente mostrar, pues va a ser supremamente influyente en la narrativa, sobre todo del siglo XX. Digamos que sí, Madame Bovary, su obra más famosa. Tiene una obra muy divertida que se llama Bovary Pécuchet, que es justamente la novela que estaba escribiendo cuando le llegó la muerte, por allá en 1880, si no estoy mal. Bovary Pécuchet es el gran monumento a la nada, porque es la historia de 2 señores que están próximos a la jubilación, que uno es viudo, el otro nunca se casó, y ambos se vuelven amigos y deciden, luego de, insisto, de ya ganarse una pensión, trabajar toda la vida como oficinistas, deciden irse a la campiña y deciden irse al campo y vivir allá. Y es una historia divertidísima, porque son 2 hombres que en su vida solamente han servido para estar en una oficina de 8 a 6 de la tarde, que no tienen ningún talento especial, y a pesar de todo eso, cuando ya tienen 60 años, deciden aprender todo lo que nunca en su vida pudieron o decidieron aprender. Entonces, por ejemplo, un día deciden, en la campiña en la que están, en la finquita en la que están, deciden, bueno, vamos a sembrar. Necesitamos sembrar para vivir del pan coger, para no tener que ir al mercado. Pero entonces Bouvard le pregunta a Pécuchet: ¿y tú sabes sembrar? Y él: nunca he sembrado nada en mi vida, y yo tampoco. Entonces deciden leerse todos los libros que encuentran en la biblioteca, todos los libros que pueden mandar a traer de París sobre agricultura y sobre cultivos. Luego de que ya dominan toda la teoría, de que se saben todas las palabras y los párrafos y saben citar, como al profesor universitario, van a la práctica.
van a sembrar y no les nace un solo retoño. Entonces, no entienden, por favor. Hemos leído todo, lo sabemos todo. ¿Cómo esto no va a germinar? Entonces Bouvard le dice a Pécuchet, es que nosotros la embarramos. Nosotros no tuvimos que haber empezado por la agronomía, teníamos que haber empezado por la geología, porque esto es la tierra, le decía el uno al otro. Entonces se van para la biblioteca, leen todos los libros de geología, todo lo que encuentran sobre las ciencias de la tierra, las piedras, las composiciones ígneas, y luego dicen, listo, ya lo sabemos todo sobre la tierra, ahora sí podemos sembrar. De nuevo van a la huerta y no les crece una sola mata. Entonces no entienden. Pécuchet le dice a Bouvard, la embarramos, Bouvard, porque es que lo que teníamos que haber estudiado primero es la química, porque finalmente todo se compone de química, todo es una reacción química. Entonces se leen los libros, los tratados sobre química y es una novela que se vuelve infinita. Ya no les voy a seguir cansando con la historia, pero lo único que les digo es una novela que no tiene fin, justamente porque, es lo que les decía hace un rato, el monumento a la nada. Terminan leyendo sobre todo, pero terminan aprendiendo nada. Personalmente son como las obras que más me gustan y los que yo creo que ya por tiempo alcanzo a recomendarles hoy. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos a Entre Libros. Aquí termina Entre Libros. Les acompañó Marta Lucía Kenwan y en la producción Ángel Batista. Sigan con la programación de Javeriana Estéreo. Entre Libros, palabras, páginas y análisis. Realiza Marta Lucía Kenwan. Un programa de Academia Javeriana.